la clase de hoy exploraremos qué es la filosofía, por qué la filosofía surgió en la antigua Grecia. Ahondaremos en sus comienzos históricos y en el primer período filosófico denominado período cosmológico. La filosofía puede definirse etimológicamente como amor o atracción por la sabiduría, y en este sentido se trata de la búsqueda contemplativa de la verdad, de un afán de perfeccionamiento interior. Pero también podemos concebir a la filosofía como un saber que indaga en las causas de todo lo que es, un saber que para indagar problematiza, pregunta, interroga. En esa interrogación encuentra respuestas parciales, muchas veces provisorias, que trazan el rumbo de reflexiones cada vez más complejas. Las dos preguntas filosóficas por excelencia son la pregunta por la causa, es decir, por el porqué, y por el sentido, es decir, el para qué. Se trata de un saber especulativo que no persigue un fin práctico, sino el saber por el saber en sí. Hoy diferenciamos a las ciencias particulares de la filosofía, pero en la antigüedad griega, como veremos, filosofía y ciencia eran un mismo tipo de conocimiento. Existen motivaciones propias de los individuos que dan origen, que provocan la pregunta y la reflexión filosófica. Como exploramos en la clase anterior, estas motivaciones surgen a partir de ciertos eventos externos que provocan asombro, duda o de ciertas condiciones internas motivadas por la curiosidad o por la vivencia de situaciones límite. Los griegos en la antigüedad iniciaron el camino del pensamiento filosófico. Exploremos las rutas que llevaron a este pueblo antiguo a realizar el paso del mito al logos, es decir, a dar comienzo a la filosofía. La filosofía comenzó hacia los siglos VII y VI a.C. en Mileto, una ciudad-estado de origen griego situada en la costa mediterránea sur, en lo que actualmente es Turquía. Las razones de este comienzo se vinculan históricamente con la proximidad al mar, en el contacto con las civilizaciones persa y egipcia, cuyas ideas y mitologías circulaban continuamente junto con los bienes de intercambio comercial. Por otra parte, los milesios habían desarrollado una estructura política similar a las otras polis de la Grecia continental, que consideraba a los ciudadanos miembros activos de la comunidad, hombres libres que heredaban con la ciudadanía el derecho de gobernar. Todos estos elementos permitieron disponer de una visión universal del cosmos, no fundada en la tradición, sino en la razón y en el lenguaje compartido, denominado koiné, por todos los griegos. Otro elemento que consideramos importante en el comienzo histórico de la filosofía es el mito. Ciertamente, los mitos fueron las primeras explicaciones que el hombre dio acerca de su entorno. Un mito es una narración poética hecha para ser cantada y versificada, fantástica, de carácter religioso, que trata de dar explicación a los interrogantes humanos o a las causas de los hechos históricos. Los mitos entonces nos presentan un relato sobrenatural acerca de la naturaleza. Dan una primera y sencilla explicación de todo lo que ocurre en el entorno humano, fenómenos climáticos, el espacio natural o la propia existencia del hombre. Aristóteles nos dice que el mito nace para saciar el apetito de saber, a través de su capacidad de asombro, independientemente de cualquier utilización pragmática. Es decir, que los mitos fueron respuestas naturales ante el asombro que causaba el entorno en los hombres. Estas narraciones se transmitían de una generación a otra por vía oral. Algunos pueblos han dejado por escrito estos relatos, recopilando sus tradiciones orales, por lo cual existen muchas versiones de un mismo mito. Y si bien todos los pueblos de la antigüedad generaron mitos y mitologías, solamente los griegos despertaron a partir de ellos el saber filosófico. Esto podemos explicarlo a partir de las características de los mitos en Grecia. Los mitos griegos indagan siempre sobre las causas de los fenómenos naturales o de los hechos históricos. Se narran en un ordenamiento lógico. Por ejemplo, Hesíodo en la Teogonía agrupa a los dioses por su filiación, esto es, por sus antepasados, y utiliza un lenguaje humano para describir el nacimiento de los dioses, más propio que las suertes de pases mágicos o actos espontáneos.
Este ordenamiento está secuenciado y es evolutivo. Su cosmogonía no explica el origen solamente de Grecia, sino que se amplía intentando dar una explicación sobre el origen del entero mundo, es decir, del universo. Sus dioses se ven y se comportan como humanos, en un acentuado antropomorfismo, y la gestación de los dioses en general, salvando algunas excepciones, se produce al igual que la de los humanos o de los animales. Hay, por tanto, un marcado naturalismo en su concepción de los dioses. La transmisión oral se realizaba a través de los poetas, aedas, que acompañados de una lira, cantaban en la plaza central de las polis estos mitos para un público diverso. Muchos de sus mitos representan ideales como la libertad, el bien, la verdad, y todos ellos suelen tener un trasfondo moral, tratando de dar ejemplo de conductas y actitudes. Estas narraciones suelen ser simbólicas y alegóricas, resolviendo, más allá de un interrogante sobre el entorno, una pregunta intrínseca del ser humano. Y precisamente es Homero quien recolecta y compila este saber mitológico en sus dos grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Más tarde, las funciones del mito serán asumidas por otra extraordinaria creación griega, la tragedia. Así, el propósito de la representación teatral consistirá en movilizar internamente al hombre para expiar su conciencia. En tal sentido, recoge la tradición formativa de los antiguos mitos. Otro poeta del período, Hesíodo, en su obra Teogonía, nos expone el origen de los dioses y sus generaciones, y presenta el relato fundamental de la cosmogonía griega. Por último, otro aspecto que debemos tener en cuenta sobre el comienzo histórico de la filosofía es la adhesión a los cultos mistéricos o religiones de los misterios, que contribuyeron en los comienzos teniendo una marcada influencia sobre los primeros filósofos denominados cosmólogos. Los cultos mistéricos constituían un saber elitista, solo reservado para iniciados, en cuestiones que consideraban acromáticas, de la voz del maestro al oído del discípulo. Tendieron a desaparecer hacia el siglo VI a.C. y recuperaron fuerza en el siglo III. El más difundido de estos cultos mistéricos fue el llamado el de los misterios órficos o culto órfico, fundado en el mito de Orfeo. El orfismo se mueve exclusivamente en un plano religioso, que toma como base la lectura de la Teogonía de Hesíodo. Las prácticas rituales prescribían el ascetismo, no comer carne, respetar ciertas pautas de indumentaria, como la prohibición de utilizar pieles, pero lo más importante del orfismo es la introducción de un novedoso concepto de hombre, conformado por un cuerpo y un alma de naturaleza indestructible que puede transmigrar siguiendo el ciclo de la naturaleza, nacer, crecer, reproducirse, morir y volver a nacer. En tal sentido, el cuerpo será un receptáculo, un recipiente que concluye con la muerte y que, durante la vida, encierra al alma, lo que hace que su liberación le permita renacer en muchas otras vidas. Muchos filósofos fueron influenciados por la religión de los misterios, entre ellos Pitágoras y a posteriori Platón. Exploremos ahora entonces la primera etapa de la filosofía.